Quiero que por un momento se detengan y piensen cuáles han sido las dos noticias más virales en lo que va de año 2022. Pues bueno, si no lo saben, vamos a ver cuáles son las noticias, las dos que han tenido más retweets, que han sido compartidos más veces en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok. La primera, sin duda, es la invasión de Rusia a Ucrania. Y la segunda es la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock en los Oscars. Ahora, Humberto, ¿por qué me estás mencionando estas dos noticias que fueron las más populares en lo que va de 2022? Pues bueno, porque el día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la violencia escolar. ¿Qué está pasando y cuál es este fenómeno que nos invadió de repente y que se ha vuelto tan popular y que estamos escuchando tantas noticias sobre actos violentos en escuelas o instituciones educativas? Bien, entonces vamos a repasar un poquito primero sobre qué está pasando con la violencia. ¿Por qué de la noche a la mañana aparentemente nos volvimos tan violentos? ¿Qué es lo que está pasando detrás? ¿Y cuáles pueden ser las causas de todos estos comportamientos? No solo en los estudiantes, sino también en la sociedad en general. ¿Ya? ¿Qué es algo importante que debemos tener en cuenta? Pues bueno, primero, toda esta violencia que estamos viendo, tanto la guerra de Ucrania, la bofetada de Chris Rock, o de Will Smith a Chris Rock, y las noticias horribles que estamos viendo sobre la violencia escolar, sobre, por ejemplo, un estudiante que fue apuñalado en un colegio en Valparaíso y amenazas en otro colegio de Quinta Normal de una masacre, golpizas y al salir de clases, bullying y grooming a los estudiantes. Pues bueno, esto tenemos que entenderlo en el contexto global en el cual nos ubicamos. ¿Y cuál es ese contexto global? Pues bueno, ves un efecto post-pandémico, ¿ya? Y sobre los conflictos que tiene la sociedad. ¿Okay? ¿A qué te refieres con esto, Humberto? Pues bueno, hay tres características fundamentales que vamos a estar revisando para ver cuál es este efecto post-pandémico y cómo esto puede ocasionar conflictos en la sociedad. El primero son los entornos familiares. Una de las cosas que explotó durante la pandemia es que todos, queramos o no, tuvimos que pasar tiempo encerrados. Hay algunos que estuvieron solos, ya que no tenían familias, que no convivían con nadie y tuvieron que aguantar un encierro de incluso años, pues bueno, sin ver a nadie, sin tener un contacto presencial con muchas personas. Pero hay otros que este encierro y digamos que este lockdown lo vivieron con sus entornos familiares. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué esto lo traigo a colación? ¿Por qué estoy mencionándolo? Pues bueno, porque esto lo que hace es detonar relaciones y dinámicas familiares que en ciertos casos no eran del todo sanas. Entonces, imagínate tú estar encerrado con alguien con el cual no te llevas bien, ¿ya? Y que este encierro dure por meses, incluso años. Obviamente, la mayoría de nuestras familias, nosotros nos llevamos bien, pero esta no es la realidad en el 100% de los casos. De hecho, muchas veces en casos de violencia o de abuso hacia los niños, esto ocurre en el contexto familiar, es decir, que hay alguien de la familia o cercana a la familia que es el abusador. Pues bueno, esto explotó con toda la pandemia. El segundo factor súper importante es la alta conexión a internet. Iba a decir falta, pero es en realidad la alta conexión a internet. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, la única manera que nosotros teníamos para comunicarnos y para saber de otras personas era precisamente por el internet, y gracias a Dios teníamos el internet, porque las últimas pandemias que ha enfrentado la humanidad, pues bueno, no teníamos manera de saber cómo iba la crisis, si ya faltaba mucho, si faltaba poco, noticias sobre la vacuna o cualquier cosa, y el internet era nuestra única vía de escape. De hecho, dos factores importantes o dos indicadores clave para demostrar esto: primero, el e-commerce explotó. En el 2020 y el 2021 se registraron máximos históricos de compras a nivel online o de compras a través de plataformas tecnológicas, y esto se debió en parte a que todos estábamos encerrados, ¿ya? Y la segunda razón es que, pues bueno, no teníamos cómo socializar con la gente sino a través de internet. Y tercero, a pesar de que esta relación o esta socialización que nosotros teníamos con las personas era a través de internet, el internet no es el lugar indicado para nosotros poder socializar. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ofrece simplemente un canal
muy pobre de comunicación. Digamos que la comunicación humana es multidimensional. Hay cosas que simplemente en una pantalla o a través de un micrófono no se pueden comunicar, no se pueden expresar, como por ejemplo el lenguaje corporal. Y bueno, digamos que estos tres factores, las dinámicas familiares, la alta conexión a internet y la poca socialización que tuvimos a través del internet, y precisamente porque estábamos encerrados, es el caldo de cultivo perfecto para detonar y fomentar la violencia, ¿ya? Esto lo vemos reflejado es que en Chile el 30% de las denuncias que han sido recibidas ha sido por violencia escolar. Estas denuncias no es a Carabineros, sino estas son las denuncias ante el Ceremi de Educación. El 30% están relacionadas con violencia escolar y esto representa sin duda un máximo histórico. ¿Okay? Ahora vamos a repasar algunos conceptos importantes. ¿Por qué es importante tener en cuenta o qué conceptos debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de acoso y violencia escolar? Pues bueno, primero vamos a conversar un poquito sobre las dinámicas vitales. ¿A qué me refiero con las dinámicas vitales? Pues bueno, como les mencionaba hace un rato, nosotros tuvimos que encerrarnos, muchos de nosotros nos tuvimos que encerrar con nuestras familias y hay veces donde no tenemos la mejor relación con nuestras familias. Las dinámicas vitales son las técnicas y estrategias que nosotros como seres humanos, como familia, como sociedad, utilizamos para la resolución de conflictos, ¿okay? Y lo que sale, o digamos que lo que refleja todo esto, porque la razón por la cual este es un concepto súper importante, es porque en muchos hogares todavía la violencia es un método para resolver conflictos. Es decir, si hay un conflicto a través de, o por una idea, por un contexto, por algo que sucedió, por una situación, cuando existen conflictos entre dos personas o más, que los conflictos son inevitables, hay todavía dentro de nuestra sociedad incrustada la idea de que la violencia es una manera de resolver estos conflictos. Y cuando nos pasamos encerrados tanto tiempo con un grupo tan reducido de personas y no socializamos y vemos cómo es la dinámica de otras personas, pensamos que este método de resolución de conflictos a través de la violencia es válido, legítimo, y nuestros hijos y nuestros niños empiezan a aplicarlo por su cuenta. Esa es una de las razones por las cuales los estudiantes ahora están siendo tan violentos en la escuela. El segundo tiene que ver bastante con el papel de las autoridades. ¿A qué me refiero con esto? Pues bueno, digamos que la pandemia y el encierro fue un periodo muy duro para las autoridades, donde tuvieron que aplicar medidas impopulares, donde las personas no estaban de acuerdo con las decisiones que tomaban las autoridades. Sin embargo, eran las decisiones necesarias para tomar. Es decir, encierro, cuarentena, vacunación, eran la fórmula, o si no bien la fórmula, era lo mejor que podían hacer nuestros gobernantes o las autoridades para enfrentar esta crisis, que la humanidad no se enfrentaba a algo así desde hace 100 años. ¿Okay? Entonces, el papel de la autoridad se ha visto un poco debilitado, no solamente a nivel local, sino a nivel institucional. Estamos como sociedad perdiéndole fe a la autoridad, y esto lo podemos ver también en cómo ha aumentado la violencia frente a las autoridades, en las protestas, en figuras como Carabineros, las instituciones como los juzgados, y esas son cosas que, bueno, son consecuencia de todo lo que acabamos de hablar. Y obviamente esto también trae a la mesa la discusión de la presencialidad versus la virtualidad. ¿Será que volver a clases presenciales fue la decisión correcta o era mejor quedarnos un poquito en la virtualidad? Pues bueno, hay expertos debatiendo sobre esto todavía el día de hoy, y digamos que el gran consenso es que si bien era necesario regresar a la presencialidad, porque aquí hay dos grupos de personas. Por un lado tenemos estudiantes que necesitaban volver a la presencialidad, sobre todo estudiantes que estaban en el último tramo de su educación básica o de su educación media, que es cuando es más importante y es más vital para el desarrollo integral como humanos, el poder socializar y desarrollar habilidades sociales. Ellos querían volver, o personas extrovertidas también, simplemente para ellos el encierro era igual a una tortura. Pero también tenemos otro grupo de personas que no. Tenemos un grupo de personas, los introvertidos, que para ellos era importante poder quedarse en casa. El hecho de ver clases en una pijama, con la cámara apagada, el micrófono apagado, sin tener que socializar con nadie, pues bueno, para ellos eso era su mundo ideal. Obviamente depende de características de la personalidad de cada quien. Pero esto también trae el debate de, bueno, ¿será que no tuvimos que haber vuelto de golpe? ¿Será que necesitábamos un plan capaz, volver poco a poco, un poquito de horas, volver un poquito a retomar esta normalidad y no hacer como si no hubiese pasado nada?
Ahora, también vamos a hablar un poquito sobre el aprendizaje socioemocional porque por mucho y por lejos, esta es la mejor herramienta que tienen ahora los profesores para enfrentarse ante esta oleada de violencia que estamos viviendo en las instituciones educativas. Entonces, si todavía no estás al tanto y no sabes mucho de qué es el aprendizaje socioemocional, te recomiendo que veas uno de los videos anteriores donde hablamos exactamente de esto, de qué es el aprendizaje socioemocional y cómo puedes aplicarlo en tu contexto. ¿Ya? Ahora, Humberto, ¿qué vamos a poder hacer? Simplemente tenemos que resignarnos y ya, o hay algo que yo pueda hacer en mi contexto. Pues bueno, primero, aquí se dividen, digamos que hay dos cosas que tú puedes hacer. Una puedes hacer como padre, otra que puedes hacer como profesor. ¿Qué puedes hacer como padre? Pues bueno, una de las cosas más importantes que tú puedes hacer es estar muy pendiente sobre cuándo y en qué contexto es que, digamos que sale a flote la violencia en la vida de sus hijos. Les voy a traer una cita del doctor Correa, que él es un doctor de la Clínica Alemana, y él dice que él llama a estar atentos si un niño recibe amenazas. Siempre la tarea es estar ahí cercanos, construir un diálogo fluido con el hijo, dar espacio para escucharlo, y estas cosas usualmente nos faltan. Ahora, ¿de qué tenemos que estar pendientes? Tenemos que estar pendientes si el niño es quien ejerce la violencia, si es quien la recibe o si es quien la observa. Estas tres cosas son fundamentales cuando nosotros como padres queremos arreglar este tipo de conductas o intervenir este tipo de conductas en nuestros hijos. Ahora, ¿qué hacemos si somos profesores? ¿Cómo nosotros podemos trabajar? Pues bueno, vamos a hacer algo muy parecido. Lamentablemente, si un niño no recibe apoyo dentro de su familia, aparentemente está solo, pero esto no es cierto. Resulta que la próxima capa de apoyo de un estudiante, si no recibe apoyo en la familia, va a ser en el colegio. Entonces, nosotros como profesores también tenemos que estar pendientes, construir un diálogo significativo y ver si el estudiante o los estudiantes son quiénes son los que ejercen la violencia, quiénes son los que la reciben y quiénes son los que la observan para intervenir en cada caso de manera, pues bueno, adecuada. Esto fue todo por el video de hoy. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como @HumbertoDuca si quieren estar pendientes de los próximos boletines, y comentarles que también tenemos una academia digital para profesores que puedes ver acá abajo en la descripción de este canal, donde vas a poder aprender herramientas para mejorar y hacer más entretenidas tus clases. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo boletín. Cuídense mucho y chao, chao.